Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, pues primero agradecer la posibilidad de hablar durante unos minutos sobre la situación o sobre el reto de las agrupaciones forestales en Navarra. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues también felicitar a los organizadores porque en estas circunstancias organizar un evento como este realmente pues es bastante complicado. Dicho todo esto y esperando sobre todo que todo el mundo bueno, pues que esté en esta jornada esté sobre todo bien y no haya dado positivo, que es lo importante en estos momentos, os voy a explicar un poco lo que es o lo que de alguna manera me han pedido de lo que hable, ¿no? Que es fundamentalmente, por lo que veo en el programa, la visión del Gobierno de Navarra con respecto a la importancia de las agrupaciones forestales en la futura estrategia forestal de Navarra. Bueno, en primera instancia, como evidentemente muchos de los oyentes no son oriundos de Navarra, unas primeras explicaciones sobre la situación del sector forestal en Navarra. Navarra es una comunidad que, digamos que tiene dentro de ella el sector forestal tiene una relevante importancia. El 64% del territorio forestal de Navarra el 64% del territorio de Navarra tiene la consideración de forestal y por lo tanto, pues bueno, ya solamente desde esa perspectiva la importancia es evidente, ¿no? Ese 64% del territorio, en ese 64% aproximadamente 450.000 hectáreas son arboladas y el resto son hectáreas eh, compuestas, digamos, de monte bajo, pastizales, etc. También otra característica de los terrenos forestales de Navarra es que el 80% de ellos proceden de regeneración natural, con lo cual estamos hablando, digamos, de que existen muy pocas plantaciones forestales, aunque evidentemente allá donde existen pues tienen muchísima importancia, fundamentalmente para las entidades locales. A partir de ahí también hay que recordar que Navarra, por su propia historia, tiene legislación propia en materia forestal y, por lo tanto, la ley foral que rige, digamos, o a partir de la cual gestionamos los terrenos forestales de Navarra, es una competencia exclusiva del Gobierno de Navarra en lo que a montes públicos se refiere y una competencia de desarrollo legislativo en cuanto a los montes privados. Eso nos da, digamos, cierta flexibilidad en cuanto a algunos temas, digamos, que son de relevancia, ¿no? Porque también hay que añadir que la legislación en materia de administración local o de contratos públicos, digamos que también en esa normativa Navarra también tiene una competencia muy amplia y, consecuentemente, el conjunto de la normativa forestal, más la normativa de administración local y la normativa de contratos, facilitan enormemente, al menos, digamos, una mayor adaptabilidad, digamos, a la evolución de los mercados de madera o a la evolución de la propia normativa. Finalmente, y también por fotografiar el sector forestal de Navarra, y que es muy relevante en esta charla que estamos dando hoy, la propiedad forestal de Navarra se distribuye, un 60% pertenece a las entidades locales de Navarra, un 30% a los propietarios privados y un 1% y un 10%, perdón, al Gobierno de Navarra. Ese 10% del Gobierno de Navarra fundamentalmente serían antiguos pueblos abandonados y espacios naturales protegidos, principalmente parques naturales. Con respecto al 60% de terreno forestal que pertenece a las entidades locales de Navarra, en este caso también, y en contraposición a otras comunidades autónomas, nosotros no tenemos ese fondo forestal, digamos, que existe en otros lugares. Las entidades locales de Navarra cogestionan sus montes con el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra lo que determina son las condiciones técnicas de aprovechamiento forestal, pero son las entidades locales las que tramitan la venta de esa madera, los ingresos van directamente a las entidades locales, etcétera. Con lo cual, digamos, las entidades locales tienen muchísima independencia en este sentido, o más al menos que en otras regiones. Es cierto que en todos los montes de utilidad pública de Navarra, las entidades locales tienen la obligación de reingresar el 20%, digamos, de lo que obtengan de la venta de la madera. Eso con respecto, digamos, a la propiedad.
Y esa propiedad también tiene muchísima relevancia desde una perspectiva de la fragmentación, que es un poco lo que nos lleva a las agrupaciones forestales. Como en otras zonas de Europa y como en otras regiones de España, la fragmentación de la propiedad es una auténtica barrera para la gestión forestal en términos generales y también, evidentemente, para la movilización de los recursos. Desde la perspectiva de los terrenos pertenecientes a las entidades locales, la superficie media es de aproximadamente 2.500 hectáreas, mientras que la superficie media en la propiedad particular es de aproximadamente 1,5 hectáreas. Con lo cual, esa inmensísima fragmentación de la propiedad, junto con, evidentemente, el despoblamiento, el gran problema del despoblamiento rural y la migración a grandes núcleos, implica, por un lado, que hay muchos propietarios forestales que sencillamente no saben exactamente dónde está su terreno. Hay herederos de esos propietarios forestales que ni tan siquiera saben que tienen un terreno. Y, por otro lado, los que sí que saben y viven, o como mínimo son conocedores de sus propiedades, pues verdaderamente esa fragmentación de la propiedad es una auténtica barrera para la movilización de los recursos, como así lo reconocen todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, cuando estamos hablando, digamos, de las barreras para una correcta gestión forestal sostenible. Simplemente por añadir dos aspectos que creo que son relevantes. Por un lado, tendríamos que el 60%, 70% de los montes de Navarra están ordenados. Esto es una estrategia muy constante que casi empezó a principios del siglo XX en Navarra y que todavía la seguimos. Hay una partida presupuestaria específicamente para la ordenación y revisión de los montes de Navarra. Y, por otro lado, eso también significa, o como consecuencia de ello, de esa planificación, pues Navarra en estos momentos tiene el 62% de superficie forestal certificada en gestión forestal sostenible y prácticamente el 80-85% de los recursos forestales que se movilizan de esos montes cuentan con ese sello de certificación. Algo muy relevante desde una perspectiva de la sostenibilidad ambiental, pero también muy relevante desde una perspectiva económica, ya que también nuestra cercanía a Francia y nuestra cercanía, digamos, a esos otros mercados internacionales hace que el hecho de disponer de la certificación pues haya sido uno de los factores relevantes, o seguramente, si no el más, uno de ellos, que han facilitado que en los momentos de crisis económica, pues realmente Navarra haya podido seguir no solamente aprovechando madera, sino hasta incrementando, digamos, la movilización de sus recursos. Por lo tanto, digamos, eso sería un poco el contexto del sector forestal. Por otro lado, y para contextualizar aún más en los documentos marco en los que en estos momentos estamos trabajando, es cierto que estamos seguramente ante una gran oportunidad en el sector forestal. Por un lado, los documentos de carácter internacional, como la famosa Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, de manera clarísima, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentan esa gestión forestal sostenible y promueven que se lleve a cabo esa gestión forestal sostenible, con lo cual ahí tenemos, digamos, un reto por un lado, una oportunidad por otro, pero que evidentemente no tenemos que desaprovechar. En el ámbito, digamos, más regional, a nivel de Navarra, tenemos dos documentos. Uno de ellos es el que hace referencia a esta pequeña charla, que es la Agenda Forestal de Navarra. La Agenda Forestal de Navarra, digamos, es un documento que se aprobó en el año 2019 por parte del Gobierno de Navarra, que es, digamos, una actualización de lo que fue el Plan Forestal de Navarra en el año 1998, pero esto todavía, digamos, no es un plan, es una estrategia a partir de la cual seguramente en los próximos años saldrán uno o varios planes forestales. Esa estrategia, digamos, incluye una gran cantidad de objetivos y de medidas, retos, etcétera, y que sirve de soporte o sirve de paraguas para los siguientes años en Navarra, para la elaboración de esos futuros planes y en donde se establecen claramente, digamos, cuáles son las prioridades de trabajo, ¿no? Esas prioridades de trabajo, todas están evidentemente muy ligadas entre ellas, ¿no? Es muy difícil fomentar una gestión forestal sostenible si no existe una normativa adecuada para ello. Por lo tanto, entendemos que la normativa también tiene que ser revisada, aunque se revisó por última vez
en el año 2007, evidentemente ha habido o hay situaciones que hacen necesaria esa modificación, fundamentalmente cuestiones relacionadas con la flexibilización de los procesos administrativos. Así, por lo tanto, tenemos esa necesidad, digamos, de modificación de normativa. También tenemos la necesidad, digamos, de asegurar que en el siguiente periodo PAC las ayudas forestales que en estos momentos estamos gestionando en el ámbito forestal como mínimo sigan o si no, incrementemos en otras áreas, con lo cual también eso es otro tema muy importante, pero igual de importante también es todo lo referente, digamos, a la modernización de la administración, o igual de importante también es todo lo referente, digamos, en el ámbito ya de la movilización de madera a asegurar una mayor demanda de este producto, ¿no? Del producto de madera, independientemente, digamos, cuál sea su utilización final, ¿no? O sea, que puede ser dentro de energía, puede ser madera para construcción, etcétera, ¿no? Pero la realidad, o madera para papel, pero la realidad es que, digamos, tenemos que conseguir también un mayor fomento o una mayor demanda local de estos productos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, la agenda forestal aglutina muchas acciones que unas con otras favorecerán o entendemos que favorecen claramente, digamos, a un nuevo impulso del sector forestal. Además de esta agenda forestal, en Navarra este año se está elaborando la Ley Foral de Cambio Climático y dentro de la Ley Foral de Cambio Climático también hay muchos aspectos relacionados con el ámbito forestal, como no puede ser de otra manera, y entre ellos, digamos, están cuestiones relacionadas con la movilización de madera de los patrimonios forestales de Navarra, pero también, digamos, con lo que estamos hablando, ¿no? Con el fomento de la utilización de madera. De hecho, la propia Ley Foral de Cambio Climático establece en su borrador la elaboración de un plan de fomento de madera para Navarra. Con lo cual, digamos que también todas las normativas de carácter más general, también estamos, digamos, con un trabajo en equipo en las diferentes unidades del Gobierno de Navarra, incluyendo los aspectos forestales que entendemos que son no solamente partícipes de estos procesos, sino que deben ser protagonistas muy importantes de esos procesos, como por ejemplo en estos momentos también el proceso que está llevando a cabo en la elaboración del nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Y además de todo ello, Navarra, casualmente ayer, una parte, antes de ayer otra, presentó un nuevo programa dentro de estos fondos europeos destinados, entre otras cuestiones, a la transición ecológica. Presentó un paquete de medidas que van a ser trasladadas de Navarra a la presidencia del Gobierno de Madrid, a los efectos, digamos, de conseguir esos fondos europeos por una serie de proyectos ya concretos dentro de ese ámbito de la transición ecológica, ¿no? Y dentro de esos proyectos ya concretos está todo aquello que hace referencia, de nuevo, al fomento del uso de la madera, al fomento de la madera como material constructivo, a la populicultura o a la restauración forestal, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, estamos incluyendo al sector forestal en todos aquellos grandes caminos que se están abriendo, y por eso decía hace unos minutos que entendemos que estamos viviendo una gran oportunidad para el sector forestal, pero que también debemos ser conscientes que eso implica un esfuerzo extra y que lo que también está claro es que no podemos dejar pasar, digamos, este tren, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que estamos, y en ese contexto, en donde una barrera importante es la fragmentación de la propiedad forestal, en donde otra barrera, digamos, es el fomento de políticas en el territorio que posibiliten el aprovechamiento de los recursos y la utilización de la madera, el incremento de la demanda de esos productos. Por lo cual, tomando todo eso, la importancia que tiene nuestro sector, digamos, en el ámbito del cambio climático, etcétera, digamos, las agrupaciones forestales no dejan de ser otra pieza clave que, de alguna manera, por un lado, facilita la gestión y la movilización de los recursos al eliminar una de las barreras principales, que es la fragmentación de la propiedad. Si existe demanda de esos productos, evidentemente también incentivas en mayor manera que los propietarios forestales se puedan juntar para agruparse. Es decir, si nadie les compra su producto, poco sentido tiene agruparse. Yo no me voy a agrupar con 5 para vender helados si en Navarra no se comen helados. Con lo cual, realmente tenemos que trabajarlo desde la perspectiva del monte, del territorio, fomentando esa agrupación,
y también tenemos que trabajar desde la demanda de los productos que esa agrupación, digamos, tiene capacidad de poner en el mercado, ¿no? En la primera parte, las ayudas a trabajos forestales en Navarra, como otras ayudas, priorizan a las agrupaciones forestales, con lo cual, digamos, estamos ya incluyendo la relevancia de las agrupaciones en nuestras propias convocatorias de ayudas. Asimismo, digamos, la certificación forestal, que también nosotros gestionamos directamente y sin coste alguno para el propietario, facilita que esas agrupaciones puedan certificar de manera, digamos, casi directa. Lo mismo que los proyectos de ordenación forestal, para los cuales también existe una convocatoria de ayudas dentro del PDR actual, que también facilita, digamos, su elaboración. Con lo cual, digamos, está clara la necesidad, tenemos, digamos, una priorización para las agrupaciones en nuestras convocatorias de ayudas, lo facilitamos además a través de una planificación forestal que también tiene sus ayudas y nosotros asumimos, digamos, todos los procesos de certificación. Y a partir de ahí, digamos, es lo que he dicho de incrementar esa demanda de los productos que las agrupaciones forestales tienen que ser capaces de poner en el mercado. Dicho todo esto, es cierto que Navarra comenzó a fomentar o a promover agrupaciones forestales en la zona pirenaica hace ya muchos años, donde verdaderamente, pues bueno, tanto la tipología de los terrenos como la tipología de la propia propiedad hace que existan muchísimas parcelas muy pequeñitas, dispersas, etcétera. Es cierto que esas agrupaciones forestales fueron un primer paso de juntar a la gente, un primer paso de ponerse a la gente en la misma sala y hablar o discutir sobre para qué o sobre por qué. Los aspectos sociológicos y hasta psicológicos muchas veces son muchísimo más relevantes que los aspectos forestales cuando estamos hablando de juntar gente para hacer algo, cuando, digamos, mucha de esa gente a lo mejor ni tan siquiera vive en ese pueblo o en esa zona, no se conocen y existen, digamos, ciertos perjuicios, ¿no?, de unos con otros. Con lo cual, digamos, ese aspecto sociológico yo creo que es muy relevante. Ahí Foresna, digamos, ha participado de manera activa. A partir de aquellas agrupaciones forestales es cierto que, bueno, que se consiguieron hacer planes de gestión, se certificaron, pero luego no existe un sentido real, digamos, de unión, ¿no? Más bien es, bueno, pues nos juntamos, sabemos que tenemos, digamos, esta posibilidad, podemos vender madera en un momento determinado conjuntamente, esto nos facilita, pero digamos que todavía no hemos dado el paso definitivo a que una agrupación forestal sea realmente algo mucho más sólido, ¿no? Y también es cierto que cuando se priorizan convocatorias de ayudas, las agrupaciones forestales también, de alguna manera, en algunas ocasiones también puede dar pie a que se organicen agrupaciones forestales, se organicen propietarios pensando más en la ayuda que no tanto en una gestión sostenible de ese terreno, ¿no? Y por otro lado, también es relevante el hecho de que no es una cuestión solo de agrupar propietarios, porque si esos propietarios están muy dispersos y entre medio hay propietarios que no quieren o no están en esa agrupación, poco hacemos también cuando, digamos, para ir de un propietario a otro propietario y pasar por un terreno de un tercero que no te deja pasar, ¿no? Con lo cual también la filosofía de qué tipo de agrupación queremos también es muy relevante, ¿no? Hay que fundamentar la agrupación en el terreno, que sea un terreno, digamos, continuo, en donde exista una propiedad que tenga claro para qué se quiere agrupar, más allá de las ayudas forestales, y que de alguna manera entre todos rompamos esas barreras y siendo el 30% de la propiedad forestal de Navarra privada, pues evidentemente tenemos un reto frente a nosotros, un reto que comenzó hace ya muchos años, pero que evidentemente tenemos que seguir mejorando. Y también, y es importante, en muchísimas ocasiones la agrupación, cuando hablamos de agrupación forestal, casi nos estamos yendo de manera automática exclusivamente a la propiedad privada, seguramente por las referencias que tenemos nosotros muy cercanas en las cooperativas de propietarios forestales privados en Francia. Evidentemente en los países nórdicos, pues bueno, la propiedad forestal privada es muy relevante y la agrupación de esa propiedad privada también lo es, ¿no? Pero como decía, aunque nos vayamos o casi de manera automática a la propiedad privada, no tenemos que dejar de lado la posibilidad de agrupar al menos la gestión a nivel de entidades locales, ¿no? Nosotros también tenemos algún ejemplo de ello en Navarra, en donde diferentes entidades locales, también por una cuestión de fragmentación de la propiedad, también por una cuestión de desconocimiento, a lo mejor, una de las entidades locales de cómo hacer los trámites para un expediente de aprovechamiento forestal o por otras razones, la realidad es que sí que tenemos ya ejemplos en donde entidades locales se han juntado, donde entidades locales han determinado delegar o ceder
la gestión de unos aprovechamientos concretos en una de esas entidades locales y de esa manera, digamos, agrupar los aprovechamientos forestales de diferentes entidades locales en uno solo, ¿no? Facilitando muchísimo la gestión, facilitando muchísimo la venta de la madera, ya que, digamos, el volumen que pones en el mercado es muchísimo mayor y, por lo tanto, es mucho más atractivo. Y, por lo tanto, también los ingresos habitualmente también lo son, porque las empresas están dispuestas, digamos, a pagar más por ese mayor volumen y por ese también un expediente mucho más sencillo de gestionar para todas las partes involucradas. Eso ya lo estamos haciendo, eso se está haciendo en algunas zonas en Navarra y bueno, y esperamos, estamos ahora también en un proyecto en todo lo que es Pamplona y su comarca, con la mancomunidad de Pamplona, también, digamos, trabajando en esa línea, ¿no? Las comunidades de entidades locales muchas veces están muy ligadas a los servicios, por ejemplo, de residuos, basuras, de aguas, etcétera, pero no están ligadas, digamos, a la gestión de otros recursos que tienen. Muchas veces también porque cuanto más grandes son las entidades locales o más urbanas son las entidades locales, pues digamos, más separación tienen de lo que es el monte, ¿no? Más desconocimiento tienen del aprovechamiento de los recursos del monte y por lo tanto lo hace más complicado, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello. Por lo tanto, yo creo que desde la propiedad privada, evidentemente está claro, hay una barrera que tenemos que contrarrestar, que creo haber explicado cómo lo estamos haciendo y cómo lo pretendemos seguir haciendo. Evidentemente, siempre tenemos que estar en una mejora continua, pero también sin olvidar la posibilidad de que las agrupaciones no solamente sean de propietarios privados, sino también de entidades locales, como os estoy diciendo. Espero, bueno, haberme explicado lo suficientemente bien como para que, bueno, pues haya entendido un poco la postura del Gobierno de Navarra en este sentido y, bueno, a vuestra disposición para lo que consideréis. Muchas gracias.